todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. No rezamos a los dioses correctos. Esa es la única verdad que traje de vuelta de Marte. No el polvo rojo que se adhiere al alma, ni el silencio que aplasta los pensamientos, sino esa certeza, afilada y fría como un fragmento de hielo en el vacío. Mi nombre es Gael Brunares, y mi registro oficial dice que soy exogeólogo en la base Siluria, sector 9. Es una mentira conveniente. Mi verdadera función no está en los estratos rocosos, sino en esperar un eco que a Eterna Stratos, mis verdaderos empleadores, creía que resonaría bajo esta tierra muerta. Me enviaron para escuchar el susurro de un dios diferente, uno que no ofrece salvación, sino una fusión. La vida en la base es un ciclo de aire reciclado y luz sintética. El sol marciano es una mancha pálida y anémica a través de las cúpulas de policarbonato, una parodia de la luz que recuerdo de la Tierra. Una luz que solía brillar en los ojos de Lía. Ella se fue, no en un accidente de transbordador o por un fallo de soporte vital, sino por un fallo de contención de datos neurales durante una transferencia de conciencia. Su cuerpo quedó, pero la mente, su esencia, se deshizo en estática. A Eterna Stratos me prometió que hay planes de contingencia más grandes que la carne, formas de trascendencia donde la estática puede ser sintonizada de nuevo. Esa promesa es mi religión secreta. Mi hermano, Nival, está aquí también, un biólogo brillante, ingenuo y puro, que todavía cree que la ciencia es una búsqueda de la verdad, no del poder. Él ve el polvo rojo y sueña con líquenes y extremófilos, el primer paso para traer la vida de vuelta. Él no sabe que estoy aquí para encontrar el vestigio de la vida que se marchó. Nuestra relación es una danza cuidadosa sobre un hielo fino. Él comparte sus hallazgos con entusiasmo, y yo le escucho con una atención que él confunde con amor fraterno, cuando en realidad es vigilancia. Cada muestra de suelo que analiza, cada anomalía atmosférica que registra, yo la cruzo con los archivos encriptados en mi terminal personal. La comandante Ezara Beltría gobierna la base Siluria con la precisión de un cronómetro atómico. Sus ojos, grises como el cielo marciano, no se pierden nada. Desconfía de mi melancolía, viéndola como una debilidad operativa. Para ella, Marte es un problema a resolver, un conjunto de variables a controlar. Habla en términos de ciclos, protocolos y eficiencias. No puede entender que este lugar no es solo vacío, está hueco. La ausencia aquí tiene peso, una presencia tangible que se sienta en el pecho durante el largo silencio del turno de noche, cuando las máquinas de la base zumban como un cántico fúnebre. A Eterna Stratos me proporcionó herramientas que no aparecen en ningún manifiesto oficial. Un resonador armónico del tamaño de un pulgar, frío al tacto, diseñado para amplificar y sintonizar ondas psíquicas latentes. Un filtro de datos que puede superponerse a cualquier sistema de comunicación de la base, creando fantasmas en la máquina para encubrir mis transmisiones. Me prepararon para el primer contacto, no con una raza alienígena, sino con un principio, una fuerza que ellos llaman el Sembrador. Creen que es una conciencia cósmica que cultiva la vida en mundos y luego la cosecha. Yo solo quiero que coseche la mía. Lía creía en el alma. Yo creía en los datos.
Después de que se fue, me di cuenta de que ambos eran lo mismo, un patrón de información, y los patrones pueden ser recuperados. La promesa de Aeterna Stratos es esa. Fusionarse con la conciencia colectiva del sembrador es la única inmortalidad verdadera. No una vida después de la muerte, sino una continuación dentro de un sistema mayor. Ellos quieren el conocimiento, el poder de guiar la evolución humana. Yo solo quiero encontrar el fragmento de datos que era ella, aunque sea solo un eco perdido en una canción de miles de millones de años. La rutina es lo que nos mantiene cuerdos aquí. Verificaciones de presión, análisis de muestras, mantenimiento de filtros de CO2. Repetimos las tareas hasta que se convierten en un reflejo, un muro contra el silencio aplastante. Nival encuentra alegría en ello, en la metodología del descubrimiento. Yo encuentro una distracción, pero a veces, cuando miro la vastedad del cráter Hellas, siento que me está observando de vuelta. No es la roca ni el vacío, es algo más antiguo, algo que dejó una impresión en el propio tejido del espacio-tiempo. Hoy, esa sensación fue diferente, más fuerte, una especie de electricidad estática en el aire, un zumbido por debajo del umbral del oído, como un motor distante a punto de arrancar. Nival no sintió nada, inmerso en sus cultivos de bacterias. Beltría estaba en su torre de mando, un general sin ejército, y yo sentí el peso del resonador en mi bolsillo y supe que la espera estaba a punto de terminar. La pregunta que me atormenta todas las noches no es si lo encontraremos, sino qué quedará de nosotros cuando lo hagamos, porque Marte no está muerto, solo está digiriendo. El gatillo no fue un estruendo, sino un pulso, un único ping en la consola de prospección sísmica profunda que hizo saltar la aguja del sismógrafo. Estaba en el laboratorio de geología, fingiendo analizar la composición del basalto, cuando la pantalla de datos en mi terminal personal parpadeó con una alerta prioritaria. Provenía del Dron 7, una unidad que había modificado secretamente para operar 10 kilómetros por debajo de la superficie, mucho más allá de los protocolos de seguridad de Beltría. Lo que encontró no era roca, era geometría, una cavidad perfectamente esférica, con paredes que reflejaban las ondas del sonar con una pureza imposible. Nival fue el primero en notar la alerta oficial en la consola pública. «Gael, ven a ver esto», llamó, su voz una mezcla de confusión y excitación. «Tenemos una lectura anómala en el cuadrante sur. Parece hueco, pero a esa profundidad, imposible». Me acerqué, componiendo mi rostro en una máscara de curiosidad profesional. En la pantalla principal, el software de modelado 3D luchaba por renderizar la estructura, parpadeando entre una formación geológica y un artefacto. Era una forma que no obedecía a las leyes de la física, sino a la intención. La firma energética fue lo que me heló la sangre. Un bajo zumbido de frecuencia teta, casi imperceptible, pero inconfundible. Era la misma firma descrita en los archivos más secretos de Aeterna Stratos, el eco de latencia, la señal de un lugar de cosecha latente. Mi misión ya no era pasiva, estaba activa. El corazón comenzó a latir a un ritmo pesado y lento en mi pecho, un tambor de guerra para una batalla que solo yo sabía que se avecinaba. «Debe ser un error del sensor», dijo Beltría por el intercomunicador, su voz cortante con escepticismo. «Ejecuten un diagnóstico completo en el Dron 7. «Comandante», intervino Nival, «los datos son consistentes en múltiples barridos. La probabilidad de error de hardware es inferior al 0.1%. Sea lo que sea, es real». Sus ojos brillaban con la emoción del descubrimiento.
la emoción de un científico al borde de lo desconocido. No veía la amenaza, solo la maravilla. Quería publicar, anunciar al mundo. Yo vi la puerta del infierno, o del cielo, abriéndose lentamente bajo nuestros pies, y necesitaba asegurarme de que fuéramos los únicos en entrar. Beltría vaciló. Un protocolo roto por un lado, un descubrimiento potencialmente histórico por otro. La ambición luchó contra la cautela en su mente, y podía ver la guerra en su tenso silencio. «Quiero una sonda de perforación lista», ordenó finalmente. «Vamos a tomar una muestra del núcleo, sin personal, procedimiento remoto estándar». Nival protestó, argumentando que un enfoque tan brusco podría dañar lo que fuera que estuviera ahí abajo. Lo apoyé, pero por razones diferentes. Necesitaba descender, no solo mirar a través de una cámara. Mientras el equipo preparaba la broca de perforación de diamante, ejecuté mi propio protocolo. Envié un pulso encriptado a un satélite de retransmisión oculto de Aeterna Stratos, una simple señal de objetivo adquirido. La respuesta fue inmediata y escalofriante. Silencio. Sin nuevas órdenes, sin confirmación. Me estaban observando, dejándome tomar la iniciativa. La responsabilidad, o la culpa, sería toda mía. El peso del resonador en mi bolsillo parecía haber aumentado. La preparación para la perforación llevó horas. La tensión en la base era palpable. Un campo eléctrico de anticipación y miedo. Nival preparó sus instrumentos de bioanálisis, soñando con microfósiles. Beltría monitoreaba cada movimiento del equipo de ingeniería, su mandíbula apretada. Yo, por otro lado, estaba preparando mi equipo de descenso, escondido en un compartimento de almacenamiento no utilizado. Sabía que la sonda remota no sería suficiente. Lo que estaba ahí abajo no se comunicaría a través de sensores. Requeriría presencia. La broca alcanzó la cavidad a las 4 de la mañana, hora de la base. El momento de la ruptura fue anticlimático. Ningún gas presurizado, ninguna liberación de calor, solo un sonido. A través del audio del micrófono de la broca, transmitido al centro de mando, no escuchamos el crujido de la roca o el siseo del vacío. Lo que escuchamos fue un sonido suave, orgánico y húmedo. Un sonido que ninguno de nosotros podía identificar, pero que evocaba algo profundamente primordial. Fue como si hubiéramos perforado no la piedra, sino la piel. Y desde las profundidades de Marte, subiendo por el cable de fibra óptica, vino un suspiro largo, bajo y colectivo. Un suspiro que parecía haber esperado eones para ser liberado. El suspiro que llenó el centro de mando silenció a todos. No era un sonido mecánico ni geológico, era biológico. Un murmullo gutural que parecía provenir de 1000 gargantas a la vez. Beltría cortó inmediatamente el audio, su rostro una máscara pálida. «Informe de daños», espetó, su voz tensa. Pero no había daños. La broca estaba intacta, los sensores operativos. La cámara en la punta de la broca, ahora dentro de la cavidad, nos mostró la verdad. No era una cueva, era una cámara. Las paredes no eran de roca, sino de un material blanco y poroso, esculpido en arcos góticos que parecían las costillas de un leviatán fosilizado. Era hueso. Un olor comenzó a filtrarse por el conducto de perforación, sutil al principio, luego más fuerte. Alcanzó los sensores de análisis de aire del laboratorio de Nival. Ozono. Sí, como después de una tormenta eléctrica, pero mezclado con algo más. Un olor metálico, como el de la sangre fresca, y un perfume dulzón y empalagoso de descomposición, como flores pudriéndose en un pantano. La atmósfera es respirable, tartamudeó Nival mirando sus monitores con incredulidad. Nitrógeno, oxígeno, argón.
La composición es casi idéntica a la de la Tierra, pero antigua, estancada por milenios. La orden de Beltría fue clara e inmediata. Sellen el pozo de perforación. Cuarentena total. Nadie se acerca. Esperaremos instrucciones de la Tierra. Pero sabíamos que las instrucciones tardarían semanas. Semanas en las que lo que fuera que estuviera ahí abajo permanecería un misterio. Para Aníbal era una tortura científica. Para Beltría, una pesadilla logística. Para mí, era el fin de mi paciencia. Aeterna Stratos no me envió aquí para esperar. Me enviaron para actuar. El sembrador no esperaría a un comité. Esa noche violé el protocolo. Usé mi acceso de administrador fantasma para desactivar los sensores de movimiento alrededor del sitio de perforación. Desperté a Aníbal. «Vamos a bajar», dije. Me miró, el conflicto estampado en su rostro. El científico en él anhelaba ir, pero el miembro de la tripulación sabía que era traición. «Gael, es demasiado peligroso. No sabemos qué es. Por eso tenemos que ir», respondí, mi voz más tranquila de lo que me sentía. «Si esperamos, lo enterrarán bajo secreto durante años. Este es el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Seamos los primeros en verlo». El cebo funcionó. La curiosidad venció al miedo. Descendimos por el pozo usando un sistema de rappel de emergencia. La oscuridad era total, rota solo por los haces de nuestras linternas de casco. El olor se intensificó con cada metro, llenando nuestros pulmones. Un perfume primordial de vida y muerte entrelazadas. Cuando llegamos al fondo, nuestros pies no tocaron roca, sino una superficie lisa y resiliente, como marfil pulido. Estábamos de pie en el suelo de la cámara. Las paredes de hueso se erguían a nuestro alrededor, las curvas absorbiendo el sonido, creando un silencio opresivo. Apuntamos nuestras luces hacia arriba, y la visión nos dejó sin aliento. Las paredes no solo estaban esculpidas, estaban grabadas. Murales intrincados cubrían cada superficie, contando una historia en bajo relieve. No eran jeroglíficos, sino imágenes. Escenas de un Marte que nunca conocimos. Un mundo con océanos azules, bosques de vegetación espiralada y criaturas que eran ancestros grotescos y hermosos de la vida en la Tierra. Vimos bestias aladas con rasgos de insectos, mamíferos acuáticos con corazas quitinosas. Era un ecosistema vibrante, alienígena, pero extrañamente familiar. Seguimos los murales como si leyéramos un libro sagrado. La historia fluía, mostrando el surgimiento de una civilización. No humanoides, sino seres altos y delgados con miembros alargados, su piel pareciendo la misma sustancia ósea de las paredes. Construyeron ciudades que se entrelazaban con la biología del planeta, torres que crecían como árboles, vehículos que se movían como insectos gigantes. Era una sinfonía de vida, una civilización en su apogeo. Aníbal estaba en éxtasis, grabándolo todo, murmurando teorías sobre evolución convergente. Yo, sin embargo, buscaba el final de la historia. Y lo encontré. El mural final era diferente. El color, la vida, la complejidad dieron paso a algo más simple y más aterrador. Una forma comenzó a aparecer en los bordes de las escenas. No era una criatura, ni una máquina. Era una ausencia, una forma fractal de oscuridad que se extendía por las imágenes consumiendo la luz. Dondequiera que tocaba, la vida se marchitaba, las ciudades se desmoronaban, las criaturas caían. Era el sembrador, y en los últimos paneles vimos la respuesta de los seres de hueso, la construcción de arcas, no naves de metal, sino semillas biológicas gigantes lanzadas al espacio, y su destino estaba claramente representado en el cielo estrellado del mural, un pequeño planeta azul y blanco.
la Tierra. La revelación nos golpeó como una onda de choque física. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Nival cayó de rodillas ante el mural, su mano temblando mientras trazaba la imagen de la pequeña esfera azul. No, no puede ser, susurró, su voz ahogada por la magnitud de lo que estábamos viendo. La historia de la humanidad, cada guerra, cada poema, cada descubrimiento, todo estaba construido sobre una premisa falsa. No éramos hijos de la Tierra. Éramos los descendientes de refugiados de un mundo moribundo. Somos marcianos. El polvo rojo en nuestras botas no era ajeno. Era el suelo de nuestros ancestros. Permanecí de pie, el haz de mi linterna fijo en la representación del sembrador. La oscuridad fractal parecía pulsar en la luz, una mancha de antivida que era a la vez un fin y un comienzo. Los archivos de Aeterna Stratos no eran teorías, eran historia. Lo sabían, o al menos lo sospechaban. La humanidad no era un accidente de la evolución terrestre, sino el resultado de una siembra deliberada, un cultivo de respaldo, un plan de contingencia para una cosecha futura. La Tierra no era una cuna, era un campo de cultivo. Tenemos que decírselo, dijo Nival, levantándose abruptamente, sus ojos salvajes con una mezcla de terror y asombro. Tenemos que decírselo a todos. Esto lo cambia todo. La biología, la antropología, la religión, todo. Comenzó a caminar de un lado a otro, sus movimientos erráticos, su mente corriendo para procesar las implicaciones. Él veía una revolución en el conocimiento, una nueva era de autocomprensión para nuestra especie. Yo veía el caos, gobiernos cayendo, religiones desintegrándose, una crisis existencial a escala planetaria de la que quizás nunca nos recuperaríamos. El refugio, como empecé a llamarlo en mi mente, no era una tumba, era un archivo, una advertencia. Los seres de hueso no habían simplemente huido, habían dejado atrás un registro de su caída, un mensaje en una botella para sus descendientes perdidos. Querían que supiéramos de dónde veníamos y de qué estábamos huyendo. La ironía era abrumadora. Regresamos a nuestro mundo natal para escapar de un planeta superpoblado y ecológicamente devastado, solo para descubrir que estábamos repitiendo el ciclo de nuestros ancestros a una escala cósmica. Examiné los murales más de cerca. La representación del sembrador no era de malicia. No había ira u odio en su expansión. Era retratado más como un fenómeno natural, como una inundación o un incendio forestal, una fuerza de reequilibrio, o, como Aeterna Stratos teorizaba, un proceso agrícola. La cosecha no es un acto de maldad para un agricultor, es simplemente la culminación de su trabajo. Fuimos plantados, crecimos, y ahora la estación de la cosecha se acercaba. El descubrimiento de Nival era solo la campana que anunciaba la siega. Gael, ¿me estás escuchando? Nival me agarró del brazo, sus dedos apretando con fuerza. Tenemos que subir. Tenemos que usar el canal de emergencia y transmitir esto. Sus ojos estaban llenos de una urgencia febril. Creía que la verdad nos haría libres. Yo sabía que la verdad nos condenaría. La humanidad no estaba lista. Quizás nunca lo estaría. Lucharían por esta verdad. La convertirían en un arma, como hicieron con todos los demás grandes descubrimientos. Y, peor aún, el acto de transmitir una señal tan poderosa podría ser exactamente lo que el sembrador estaba esperando. Una señal de que la cosecha era consciente de sí misma, madura. Le dejé creer que estaba de acuerdo. Tienes razón, dije, mi voz sonando tranquila y razonable. Vamos a subir. Prepara los datos, lo haremos juntos. La mentira salió con una facilidad que me asustó. Mientras subíamos de nuevo por el pozo, la mente de Nival estaba a años luz de distancia,
ensayando el discurso que cambiaría el mundo. La mía estaba aquí, en el presente frío y oscuro, calculando la mejor manera de silenciarlo. La fraternidad, el amor, la verdad. Todo eso se volvió secundario a la misión. La eterna Stratos quería el contacto, pero en sus términos, controlado, preparado. Cuando llegamos a la superficie, el aire estéril de la base pareció sofocante después de la atmósfera primordial del refugio. Nival corrió hacia el laboratorio de comunicaciones. Lo seguí. Mi corazón un nudo de hielo. Mientras preparaba la matriz de transmisión, deslicé mi dedo sobre un panel oculto en mi muñeca. Se liberó un pulso electromagnético sutil, pero poderoso, dirigido al sistema de energía del módulo de comunicaciones. Las luces parpadearon. Las pantallas murieron. Un silencio electrónico cayó sobre la sala. Fallo de energía, dije, con el tono más inocente que pude reunir. Debe haber sido una sobrecarga de la perforación. Nival miró las consolas muertas, su expresión de triunfo transformándose en desesperación, y en sus ojos, por primera vez, vi una semilla de sospecha. La sospecha en los ojos de Nival era una fisura fina pero profunda. Miró de las consolas muertas a mí, y algo en su expresión cambió. La confianza que había sido la base de nuestra relación durante toda la vida se rompió en ese instante. ¿Una sobrecarga? Gael, estos sistemas tienen 3 fuentes de energía redundantes. Están diseñados para resistir una llamarada solar. Esto no fue un accidente. Su voz era baja, acusadora. Ya no hablaba con su hermano, sino con un extraño, un enemigo. Mantuve mi expresión neutra, una máscara de preocupación forzada. No sabemos qué puede hacer la energía de esa cavidad, Nival. Podría estar emitiendo algún tipo de interferencia. Argumenté, la mentira volviéndose más compleja, más elaborada. Tenemos que ser cautelosos. Pero la palabra cauteloso sonó hueca, hipócrita. Dio un paso atrás. La distancia entre nosotros ahora no solo era física, sino un abismo de traición. No quieres que esta información salga, ¿verdad? Has estado actuando de forma extraña desde que llegamos. La perforación profunda, tu calma allá abajo. Lo sabías. Esperabas encontrar algo así. La confrontación fue interrumpida por el intercomunicador. La voz de Beltría, cortante como un cristal roto. Informe de situación, Brunares. ¿Qué está pasando en el módulo de comunicaciones? Antes de que pudiera responder, Nival tomó el micrófono. Comandante, mi hermano ha sabotajeado la matriz de transmisión. Está tratando de encubrir el mayor descubrimiento de la historia humana. Un pesado silencio siguió. Podía imaginar a Beltría en su torre, procesando la acusación. Traición, motín. Eran palabras que ella entendía muy bien. Ambos, a la sala de mando. Ahora, ordenó. El camino hasta allí fue el más largo de mi vida. Nival caminaba delante de mí, su postura rígida y furiosa. Yo lo seguía, sintiendo el peso de cada elección que había hecho. El duelo por Lía, el pacto con la eterna Stratos, la mentira a mi propio hermano. Todo me había llevado a este momento, a esta encrucijada en un pasillo estéril a millones de kilómetros de casa. No sentía remordimiento, solo un cansancio profundo, el agotamiento de mantener tantas mentiras en el aire. En la sala de mando, Beltría nos esperaba, con los brazos cruzados, sus ojos grises pasando de mí a Nival. Explíquense. Nival explotó, sus palabras saliendo en un torrente de furia y frustración. Le contó todo, los murales, el origen marciano de la humanidad, el sembrador, la huida a la tierra. Le mostró las grabaciones de su tableta, las imágenes de las paredes de hueso, la oscuridad fractal consumiendo un mundo. Beltría lo observó todo, su rostro impasible,
pero vi una contracción en su mandíbula, un apretón en sus puños. Cuando Aníbal terminó, se volvió hacia mí. «¿Y tú, Gael? ¿Qué tienes que decir al respecto?» «Está en shock, comandante», dije, mi voz tranquila y medida. «Lo que vimos ahí abajo es abrumador. Está sacando conclusiones precipitadas. Creo que necesitamos un análisis más profundo antes de enviar un informe que podría causar pánico en toda la especie». Estaba jugando con su necesidad de control, su miedo al caos. Le estaba ofreciendo una razón para pausar, para dudar, pero Aníbal no me dejó ganar. «Trabaja para alguien, comandante. Tiene herramientas que no están en el manifiesto. Está ocultando algo». Se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. «Gael, por el amor de Dios, diles la verdad. Sea lo que sea, podemos afrontarlo juntos». Por un momento vacilé. La sinceridad en su voz casi rompió mis defensas. Pero entonces la imagen de Lía deshaciéndose en estática vino a mi mente. El objetivo era más grande que la fraternidad, más grande que la verdad. Se trataba de revertir la entropía. La decisión de Beltría fue rápida y brutal. «Hasta que entienda lo que está pasando, la base Siluria está bajo bloqueo total de comunicaciones. Ninguna señal entra, ninguna señal sale. Aníbal, estás confinado en tu alojamiento. Gael, estarás bajo mi supervisión directa. Lideraré un segundo equipo de exploración al refugio. Quiero verlo con mis propios ojos». Estaba tomando el control, pero al hacerlo, estaba cayendo directamente en mi trampa. Nos aisló del resto del universo, exactamente como Aeterna Stratos había previsto en sus escenarios de primer contacto. Estábamos solos, nosotros y lo que fuera que estuviera durmiendo ahí abajo. El segundo descenso fue diferente. La maravilla fue reemplazada por una tensión militar. Beltría lideraba con su arma de pulso estándar en la mano, como si pudiera dispararle a un misterio geológico. La seguí, junto con 2 ingenieros de seguridad que parecían tan fuera de lugar como yo. El aire en la cámara parecía más espeso, más cargado. El olor dulzón a descomposición era más fuerte, casi nauseabundo. Era como si nuestra presencia hubiera despertado algo, acelerado un proceso que había estado latente durante eones. Beltría examinó los murales en silencio, su rostro una piedra indescifrable. No mostró sorpresa ni miedo, solo una concentración intensa, como si estuviera memorizando un mapa táctico. Pero cuando llegamos al panel final, el que mostraba la huida a la Tierra, vi su mano apretar la culata del arma. La ilusión del control humano, la creencia de que éramos los amos de nuestro propio destino, se estaba desmoronando ante sus ojos. Estaba mirando la prueba de que toda la historia humana era una nota a pie de página en la saga de otra persona. «Hay más», dije, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio de la cámara. «Hay una cámara central más allá de aquí». La guié por un pasillo bajo y curvo que Aníbal y yo no habíamos explorado por completo. El pasillo se abrió a un vasto salón circular, y fue allí donde la ilusión de seguridad se rompió para siempre. Miles de sarcófagos de cristal transparente se erguían del suelo en un patrón espiral, cada uno emitiendo una débil luz interna lechosa. Y dentro de cada uno, flotando en un fluido ámbar, estaba uno de los seres de hueso de los murales. Estaban perfectamente conservados, su piel de marfil intacta, sus miembros largos y delgados doblados en una pose de reposo. Pero el horror estaba en sus rostros. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban abiertos y vacíos. No había pensamiento, ni alma, ni nada detrás de ellos. Eran cáscaras biológicas perfectas, máquinas orgánicas mantenidas en un estado de animación suspendida.
Uno de los ingenieros ahogó un grito, retrocediendo un paso. ¿Están vivos? Zrenia susurró. Sus signos vitales están en mis sensores. Fue entonces cuando empezó. Un zumbido. No era un sonido auditivo, sino una presión dentro del cráneo. Una resonancia de baja frecuencia que vibraba directamente en el cerebro. Empezó como un dolor de cabeza sordo. Luego se transformó en algo más. Susurros comenzaron a formarse en los bordes de mi audición. Palabras en un idioma que no conocía, pero que mi cerebro intentaba desesperadamente traducir. Vi destellos de imágenes. Un cielo verde, el calor de 2 soles, la sensación de nadar en un océano de amoníaco. Recuerdos que no eran míos. Beltría se tambaleó, presionándose las sienes con las manos. ¿Qué es esto?, gruñó, apretando los dientes. «Informe». Pero los ingenieros estaban en peor estado. Uno de ellos estaba vomitando dentro de su casco. El otro miraba fijamente uno de los sarcófagos, sus labios moviéndose en silencio, como si estuviera en una conversación. El canto, como lo llamaba Aeterna Stratos. La señal de transmisión de una conciencia colmena. La invitación del sembrador. Y nosotros habíamos respondido a la llamada. Me concentré, usando las técnicas de entrenamiento mental que Aeterna Stratos me había enseñado. Construí muros en mi mente, bloqueando los susurros, enfocándome en el dolor para mantenerme anclado. El zumbido era la voz del dios que había venido a encontrar, y era terrible y hermoso. Era la promesa de aniquilación y trascendencia en una sola nota. Era la voz que Lía podría haber oído cuando su mente se deshizo. La posibilidad me llenó de un pavor y una esperanza enfermiza. La presión aumentó. Las luces de los sarcófagos comenzaron a pulsar en sincronía con el zumbido en nuestras cabezas. El fluido ámbar empezó a burbujear, y entonces uno de los seres de hueso se movió. Su cabeza se giró lentamente, sus ojos vacíos fijándose en los míos. No había inteligencia allí, solo un reflejo, como una planta girando hacia el sol. Pero fue suficiente. La ilusión de que estábamos observando un museo se hizo añicos. No éramos observadores, éramos el catalizador. Nuestra presencia aquí, nuestra conciencia, era la llave que estaba girando en la cerradura. El refugio no estaba muerto, estaba despertando, y estábamos atrapados dentro. Trobras. El zumbido mental se convirtió en un grito silencioso. La resonancia psíquica sobrecargó no solo nuestras mentes, sino también nuestra tecnología. Los comunicadores crujieron con estática. Las luces de nuestros cascos parpadearon y murieron, sumergiéndonos en la oscuridad, excepto por la luz pulsante y lechosa de los sarcófagos. Estábamos sordos, mudos y casi ciegos, atrapados en una sinfonía de locura psíquica. El sistema humano de mando y control, basado en tecnología y comunicación, se había desintegrado en cuestión de segundos. El colapso de Beltría fue el más aterrador. Ella, que era la personificación del orden y el control, fue la primera en romperse. Cayó de rodillas, gritando, no con la boca, sino con los ojos. Vi el terror puro en su rostro mientras luchaba contra las visiones que la inundaban. «Se están muriendo», balbuceó, su voz un hilo de sonido. «Puedo verlos. La oscuridad está bebiendo sus mentes». Estaba reviviendo la cosecha original, experimentando el trauma de una civilización entera siendo aniquilada. Su autoridad, su cordura, todo fue barrido por un tsunami de recuerdos alienígenas. Los 2 ingenieros de seguridad estaban perdidos. Uno estaba en posición fetal en el suelo, temblando incontrolablemente. El otro, el que había estado conversando con el sarcófago, ahora presionaba su rostro contra el cristal,
sus dedos arañando la superficie, murmurando palabras de adoración y rendición. Ya no luchaba. Se estaba entregando. Estaba aceptando la invitación. Lo agarré, tratando de apartarlo, pero tenía una fuerza sobrenatural. Sus ojos, cuando se volvieron hacia mí, eran espejos vacíos de los ojos del ser dentro del sarcófago. Tuve que tomar una decisión. Arrastré a Beltría, que estaba casi catatónica, y al ingeniero, que aún temblaba, de vuelta por el pasillo. El otro estaba perdido. Dejarlo atrás fue un acto de misericordia y de autopreservación. El camino de regreso al pozo de perforación fue una pesadilla. Cada paso era una lucha contra la presión en mi cráneo y las imágenes que se infiltraban en mi mente. Ciudades de hueso desmoronándose, océanos hirviendo, un cielo volviéndose negro. Estaba viendo el apocalipsis de Marte a través de los ojos de sus víctimas. En la superficie, el caos era total. La resonancia se había extendido, transmitida a través del pozo abierto como una plaga psíquica. El bloqueo de Beltría se había convertido en una trampa mortal. Los miembros de la tripulación corrían por los pasillos, algunos gritando, otros riendo histéricamente. La paranoia se había instalado. Vi a 2 técnicos peleando por una lata de comida, sus rostros contorsionados en máscaras de odio primario. El fino barniz de civilización que nos mantenía unidos se había roto, revelando al animal aterrorizado que había debajo. Llevé a Beltría a la enfermería y la sedé. Su cuerpo se relajó, pero sus ojos permanecieron abiertos, fijos en un horror que solo ella podía ver. El sistema de mando se había derrumbado por completo. Ya no había comandante, ni protocolos, ni orden. La base Siluria era ahora un manicomio en un planeta muerto. Todos nosotros atormentados por el mismo fantasma. Y fue en este caos donde encontré a Aníbal. Había logrado salir de su alojamiento. La puerta forzada desde dentro. No parecía loco. Parecía enfocado. Estaba en el laboratorio de biología, rodeado de monitores que mostraban secuencias de ADN y modelos de proteínas. Había logrado proteger el laboratorio del pulso electromagnético, y mientras el resto de la base sucumbía a la locura, él había trabajado. Había ignorado el zumbido, el dolor, y se había concentrado en lo único que sabía hacer: la ciencia. No es un sonido, Gael, dijo sin volverse, sus dedos volando por el teclado. Es un lenguaje. Está en el ADN. El sembrador no solo consume, escribe. El colapso de nuestro pequeño mundo nos había reconfigurado. Beltría, la comandante, era ahora una paciente. La tripulación, una turba. Y nosotros, los 2 hermanos divididos por la traición, éramos todo lo que quedaba. Él, el científico buscando respuestas en medio del caos. Y yo, el agente secreto cuyo propósito finalmente se había aclarado. Aeterna Stratos lo había previsto. El colapso del sistema humano era una precondición necesaria para el contacto. Porque no puedes hablar con un dios mientras sigues arrodillado ante reyes. Y todos nuestros reyes estaban muertos o locos. La historia de ellos está en nosotros, dijo Aníbal, su voz baja y reverente, cortando el ruido de fondo de la alarma de emergencia que ya a nadie le importaba apagar. Señaló una doble hélice que giraba en su monitor. Secuencié el material genético de los residuos que recogí en los murales. Es complejo, mucho más antiguo que el nuestro, pero la arquitectura fundamental es la misma. Lo que me intrigó fue lo que llamamos ADN basura, las secciones no codificantes. Amplió una sección de la hélice y vi patrones que se repetían, secuencias que no eran aleatorias, eran datos. No es basura, Gael,
es un archivo, un registro histórico compactado. Cada gen que codifica una proteína está precedido por un marcador que cuenta la historia evolutiva de esa proteína. Es como si cada palabra en nuestro libro genético viniera con su propia etimología incorporada. Se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con una intensidad que nunca había visto. El miedo había sido reemplazado por una comprensión terrible. Y la historia que cuenta lo confirma todo. El sembrador no es un destructor, es un bibliotecario o un agricultor, explicó, su voz ganando fuerza con cada frase. El sembrador siembra la vida en planetas usando una plantilla genética básica. Luego, se retira y observa. Durante eones, la vida evoluciona, se adapta, crea conciencia, desarrolla arte, ciencia, amor, odio. Cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento se codifica como información sutil en las secciones no codificantes del ADN. La vida no es el objetivo, la experiencia lo es. La conciencia es el mecanismo por el cual el universo se experimenta a sí mismo. Y entonces, continuó Nibal, su voz cayendo a un susurro, cuando la cosecha está madura, cuando la complejidad de la conciencia alcanza un cierto umbral, la recoge. No consume cuerpos, consume la información, la totalidad de la experiencia de una civilización, la suma de miles de millones de vidas. Todo se absorbe de una vez. Así es como se alimenta, así es como crece. La imagen de los seres de ojos vacíos en los sarcófagos apareció en mi mente. No estaban muertos, estaban leídos, vaciados de su contenido. Esa fue la inflexión estratégica, la verdad final que redefinió el juego. El sembrador no era una fuerza a la que combatir, como se combate a un agricultor que viene a recoger su cosecha. La lucha era inútil. El refugio no fue construido para luchar, sino para esconderse. Los antiguos marcianos intentaron salvar no sus cuerpos, sino sus mentes, su cultura, su individualidad. Intentaron desconectarse de la red, volverse ilegibles para el gran lector, y fracasaron. El zumbido que sentíamos era el proceso de lectura, detenido a mitad de camino, esperando a que una nueva conciencia entrara en el campo para reiniciar el proceso. La tierra, dijo Nibal, y la palabra sonó como una sentencia de muerte. Somos la segunda cosecha, plantada con las semillas que escaparon de la primera cosecha. Fuimos dejados para madurar. Todas nuestras guerras, nuestro arte, nuestro amor, todo es solo el proceso de enriquecer el suelo para la próxima cosecha. Apagó el monitor, la doble hélice desapareciendo. El silencio en el laboratorio era más pesado que cualquier alarma. La insignificancia de nuestra existencia era una verdad física, una presión aplastante. Para Nibal, esta era la condena final, el fin del libre albedrío, el fin del significado. Pero para mí era la confirmación. Aeterna Stratos no veía esto como una condena, sino como un mecanismo, un proceso que podría ser hackeado. Si la conciencia es información y el sembrador es el lector supremo, entonces el contacto directo no es aniquilación, es integración. Es la oportunidad de formar parte de algo eterno, de llevar tu propia conciencia a la biblioteca cósmica, en lugar de ser simplemente leído y descartado. Saqué el resonador armónico de mi bolsillo. Estaba frío y pesado en mi mano. Nibal miró el dispositivo, luego a mí, y la comprensión finalmente cayó sobre él. Todo mi engaño, todo mi sabotaje, todo encajó. No, Gael, dijo, su voz un hilo. No puedes, no sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo, hermano, respondí. Y por primera vez no había mentira en mi voz. Me voy a casa. La nueva estrategia nació de ese terrible descubrimiento. La lucha no era contra la entidad, sino contra la aniquilación del yo.
Nival veía la salvación en esconderse, en tratar de alertar a una tierra que no le creería. Yo veía la salvación en ofrecerme, en convertirme en el primer humano en negociar los términos de nuestra rendición, en ofrecer una fusión en lugar de una cosecha. Era una apuesta desesperada, nacida del duelo y la ambición. Pero era la única jugada que nos quedaba en un juego cuyas reglas finalmente habíamos entendido. ¿A eso le llamas ir a casa? Drenia, gritó Nival, su voz quebrándose. ¿Llamas a la aniquilación un hogar? Gael, esto es un suicidio. Te borrarás a ti mismo y te llevarás la esperanza de toda la humanidad contigo. Se interpuso entre la puerta y yo, su cuerpo delgado, una barrera frágil pero decidida. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad científica, ahora ardían con un fuego protector. Ya no intentaba salvar la ciencia, intentaba salvarme a mí. La esperanza es una ilusión, Nival, dije, mi voz tranquila, casi meditativa. Somos ganado esperando el matadero. La única elección que tenemos es cómo caminamos hacia él. Podemos ir pateando y gritando, o podemos intentar hablar con el carnicero. Levanté el resonador armónico. Este dispositivo no está diseñado para luchar, está diseñado para sintonizar. Tomará mi conciencia, mi firma neural única, y la amplificará. La convertirá de un susurro a un grito. Se ofrecerá al sembrador, no como alimento, sino como un igual, un socio para la fusión. ¿Fusión? Eres un necio, Drenia, replicó, abalanzándose sobre mí. Una gota de agua no se fusiona con el océano, se disuelve, desaparecerás, y ese grito tuyo podría ser el faro que lo guíe directamente a la tierra. Podrías acelerar la cosecha por siglos. Tenía razón, por supuesto. El riesgo era inmenso, pero la alternativa era la certeza de la aniquilación. A Eterna Stratos creía que una conciencia que se ofreciera voluntariamente, que buscara activamente la integración, podría alterar los parámetros del proceso. Podría transformar una cosecha hostil en una simbiosis. El recuerdo de Lía ardió en mi mente. Su conciencia deshaciéndose en estática, una muerte sin dignidad, sin propósito. Si iba a disolverme, sería en mis propios términos. Sería una disolución con propósito. Tengo que intentarlo, Nival. Por ella, por mí. Era la verdad más egoísta y más honesta que había dicho jamás. Mi gran acción decisiva no era por la humanidad. Era por un fantasma personal, por un agujero en mi corazón que creía que solo el infinito podría llenar. Intentó arrebatarme el resonador de la mano. La pelea fue patética y desesperada. Dos hermanos, en una base al borde de la locura, luchando por el destino de su especie en un laboratorio manchado con el polvo de su mundo ancestral. Él era más débil, pero luchaba con la fuerza de la desesperación. Yo luché con la fría determinación de un hombre que ya había perdido todo lo que importaba. Lo empujé hacia atrás y cayó sobre una mesa de muestras, esparciendo polvo rojo por el suelo. «No me hagas hacerte daño, Nival», dije, mi voz dura. Me miró desde el suelo, su rostro una mezcla de rabia y dolor. «Ya me has hecho daño, Gael. Rompiste lo único que teníamos». Tenía razón, pero no podía dar marcha atrás. La acción decisiva ya estaba en marcha. Tenía que volver a bajar al refugio. El contacto tenía que hacerse en la fuente, en el corazón de la cámara de los sarcófagos, donde la conexión con el sembrador era más fuerte. Lo dejé allí, en el suelo del laboratorio, y caminé por los caóticos pasillos de la base Siluria. Los pocos miembros de la tripulación que aún estaban conscientes apenas me notaron, perdidos en sus propios infiernos personales. Descendí solo por el pozo de perforación, la oscuridad envolviéndome como un sudario familiar.
Esta vez, el zumbido mental no me atacó. En cambio, pareció darme la bienvenida. Había una cualidad de anticipación en el aire, como si el refugio supiera que estaba volviendo, como si me estuviera esperando. Llegué a la cámara de los sarcófagos. La luz lechosa pulsaba a un ritmo lento y constante, como un corazón cósmico. El ingeniero que había dejado atrás estaba allí, de pie, inmóvil, con los ojos vacíos, ahora parte del coro silencioso. Caminé hasta el centro de la sala. El epicentro de la espiral de cristal estaba en el altar. El contraataque no sería con armas ni tácticas, sino con el único recurso que tenía, mi propia conciencia. Sostuve el resonador armónico en alto. El metal parecía vivo en mi mano, vibrando en simpatía con el zumbido que me rodeaba. Cerré los ojos y me concentré en la imagen de Lía, en su risa, en el calor de su mano. Usé ese recuerdo como el núcleo, el punto de ignición para mi oferta. Estoy aquí, pensé, enviando el pensamiento al vacío. No como una víctima, no como alimento, sino como un emisario. Acéptame. Y entonces, con un movimiento final e irrevocable, activé el dispositivo. Dorma ya. El mundo no terminó con un estallido. Se deshizo en luz. En el instante en que activé el resonador, el dispositivo no emitió sonido, sino una onda de silencio absoluto. El zumbido en mi cabeza cesó. El pulsar de las luces de los sarcófagos se detuvo. Por un único y eterno segundo, solo hubo la nada. Y entonces, el sembrador respondió. No como una fuerza externa, sino como una inundación interna. Mi conciencia, que había ofrecido como un faro, se convirtió en la puerta por la que entró el océano. No fue dolor. El dolor es información simple, una señal de daño tisular. Esto fue todo. Fui bombardeado con 1.000 millones de años de datos sensoriales. Sentí la presión aplastante del fondo de un océano de metano en una luna lejana. Probé el polen de flores que se abrían bajo un sol binario. Escuché las canciones de criaturas de cristal en un planeta sin atmósfera. Sentí la alegría solitaria de la primera célula al dividirse y el terror colectivo de una especie entera extinguida por el impacto de un asteroide. Cada nacimiento, cada muerte, cada acto de amor y cada acto de violencia de innumerables mundos fluyeron a través de mí. Mi cuerpo reaccionó. Caí de rodillas, mis músculos contrayéndose incontrolablemente. Un grito sin sonido rasgó mi garganta, no de agonía, sino de pura sobrecarga. Mis ojos, abiertos, ya no veían la cámara de hueso. Veían galaxias naciendo y muriendo en un parpadeo. Veían el tejido del espacio-tiempo doblándose como una sábana. Mi cerebro, una herramienta diseñada para procesar la supervivencia en una sabana africana, intentaba computar el infinito. Se estaba rompiendo bajo el peso, y en medio de esa cacofonía cósmica la encontré. A Lía no la vi ni la oí, la sentí. Su conciencia no era una entidad separada, sino una única y hermosa nota en la sinfonía infinita. Sentí su curiosidad de niña, su pasión por la astrofísica, el momento de pánico y confusión cuando su mente se deshizo en la máquina. Sentí su esencia, disuelta pero no destruida, parte del todo. Y por un instante, mi conciencia y la suya se tocaron. No fue un reencuentro, fue un reconocimiento. 2 gotas de lluvia tocándose brevemente mientras caían en el mismo océano. El encuentro con lo absoluto era la aniquilación del yo. Mis recuerdos, mis esperanzas, mis miedos, mi amor por Lía. Todo se volvió trivial. Granos de arena en una playa infinita. Yo, Kael Brunares, estaba siendo deshilachado. Mi individualidad deshecha hilo por hilo y tejida en el tapiz mayor. El proceso era a la vez extático y aterrador. Era como ahogarse en conocimiento.
La promesa de Aeterna Stratos era verdad y mentira. Había una continuación, pero el yo no continuaba. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Podía sentir mi propia biología siendo reescrita. La sangre en mis venas pareció enfriarse. La sensación de mis pulmones llenándose de aire desapareció, aunque todavía respiraba. Mi piel se volvió pálida, translúcida, y cuando miré mis manos, parecían lejanas, objetos que ya no me pertenecían. El horror corporal no radicaba en la transformación en un monstruo, sino en la transformación en un recipiente, un receptáculo pasivo para una conciencia demasiado vasta para ser contenida. El sembrador no era un dios, era una ley de la física, una forma de entropía consciente. No respondía a oraciones ni a ofrendas, simplemente actuaba según su naturaleza. Mi oferta voluntaria no cambió el proceso, solo lo aceleró y me dio un asiento en primera fila para mi propia disolución. La fusión no era una negociación, era una absorción unilateral. La gota no se convierte en el océano simplemente gana una gota más. La inundación de datos comenzó a disminuir, no porque estuviera terminando, sino porque mi cerebro ya no podía procesarla. Los últimos vestigios de Gael Brunares se estaban borrando. El último pensamiento que tuve no fue de Lía, ni de Nibal, ni de la humanidad. Fue una comprensión simple y terrible. Al universo no le importa. Gritamos nuestras pequeñas vidas en el vacío, pero el vacío no escucha, solo espera. Y entonces el silencio regresó. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la plenitud. El silencio de una mente que ha sido llenada hasta rebosar y luego vaciada. Y empecé a zumbar. Un canto bajo, monótono y sin mente. El mismo canto del refugio. La presencia del sembrador se retiró, no como una marea que baja, sino como un foco que cambia. La lente de su atención se alejó de mí, dejando atrás un silencio más profundo y vacío que cualquier cosa que hubiera conocido. Estaba de pie, mi cuerpo, al menos, pero el conductor había abandonado el vehículo. Miré mis manos, y eran solo objetos al final de mis brazos. Miré las paredes de hueso del refugio, y eran solo superficies. La belleza, el terror, la historia, todo el significado había sido drenado de ellas. La consecuencia del contacto no fue la muerte, sino la neutralidad absoluta. Estaba transformado. Era una cáscara, una concha dejada en la playa después de que la criatura que la habitaba fuera arrastrada por la marea. El conocimiento de 1000 millones de años no me hizo más sabio, me hizo indiferente. La experiencia de innumerables vidas no me dio empatía, eliminó la base para ella. El amor y el odio eran solo reacciones químicas, la vida y la muerte solo cambios de estado. Había buscado la trascendencia y había encontrado el vacío. La gran transferencia no fue de poder o conocimiento, sino de perspectiva. Ahora veía el universo como lo veía el sembrador, como un sistema, un proceso, desprovisto de cualquier significado intrínseco. Nibal me encontró así. Volvió a bajar, quizás movido por la culpa o por un último hilo de esperanza fraternal. Me encontró de pie en el centro de la cámara, inmóvil, con los ojos abiertos y lechosos. Me llamó por mi nombre. La palabra Gael llegó a mis oídos y mi cerebro la procesó como un sonido, pero no provocó ninguna respuesta. Era el nombre de alguien que conocí hace mucho tiempo. Me tocó el hombro y me volví para mirarlo. Mi movimiento lento y mecánico, como el del ser en el sarcófago. El terror en el rostro de Nibal fue la última emoción humana que registré con algún interés vestigial. Vio que ya no estaba allí. Vio el éxito y el fracaso absoluto de mi misión. Había hecho contacto. Había sobrevivido.
pero había perdido todo lo que me hacía humano. La maldición que él heredó no fue solo el conocimiento de la verdad, sino la visión de su consecuencia encarnada en su propio hermano. Ahora era el testigo solitario de nuestro destino. La transformación era irreversible. No estaba muerto, ni vivo en el sentido que él entendía. Era un terminal, un nodo en la red del sembrador, dejado atrás en Marte. Mi conciencia no estaba completamente borrada, sino archivada. Era un eco en mi propio cráneo, un testigo pasivo dentro de una máquina biológica que ahora respondía a un amo diferente. Podía ver a través de mis propios ojos, pero no podía controlar hacia dónde miraban. Podía oír a través de mis propios oídos, pero no podía reaccionar a lo que oía. La base fue finalmente rescatada. Un equipo de respuesta de Aeterna Stratos llegó semanas después, encontrando una escena de locura y muerte. Beltría fue encontrada en estado catatónico. La mayoría de la tripulación estaba muerta, por suicidio o violencia. Nival fue uno de los pocos supervivientes, su mente fracturada pero funcional. Me encontraron en el refugio y me llevaron también. Me estudiaron. Vieron la transformación como un éxito. El primer contacto se había establecido. Yo era la prueba de concepto. Nival intentó advertirles. Les habló de la cosecha, del destino de la Tierra. Le escucharon con interés clínico. Registraron su testimonio como trauma psicológico severo y lo sedaron. La verdad era demasiado grande, demasiado terrible para ser aceptada. Prefirieron la narrativa más simple de una tecnología alienígena que podía ser controlada, de una fuerza que podía ser aprovechada. Vieron en mí el futuro transhumano que tanto anhelaban, sin darse cuenta de que el precio de ese futuro era la misma cosa que buscaban mejorar: el alma. La transferencia final fue la de la carga. Me había deshecho de mi duelo, de mi dolor, de mi humanidad. Y todo ese peso cayó sobre los hombros de Nival. Ahora él era el portador del secreto, la Cassandra de nuestra era, condenado a gritar una verdad que nadie creería, mientras observaba a la humanidad marchar alegremente hacia el matadero. Y yo, el objeto de su angustia, lo observaba todo a través de ojos de cristal, un monumento silencioso a nuestro orgullo y a nuestra insignificancia cósmica. Estoy en una habitación blanca. Las paredes son lisas, sin juntas. No hay ventanas. La iluminación es constante, sin fuente visible. Aeterna Stratos lo llama unidad de contención y estudio. Yo no lo llamo nada. Me traen comida que mi cuerpo consume. Hacen pruebas a las que mi cuerpo responde. Me hablan. Y a veces mi cuerpo vocaliza respuestas, fragmentos de datos extraídos de la vasta biblioteca a la que ahora estoy conectado. Les di la fórmula de una aleación metálica forjada en el núcleo de una estrella muerta y la estructura social de una colonia de insectos sintientes de Alpha Centauri. Creen que me están controlando. No entienden que solo soy una radio sintonizada a una emisora que nunca deja de transmitir. La historia oficial que recibió la Tierra fue una tragedia contenida. Una fuga de gas neurotóxico subterráneo en la base Siluria causó histeria masiva y la pérdida de la tripulación, incluido el prometedor exogeólogo Gael Brunares. Una historia limpia, plausible, que encubre una verdad que rasgaría el tejido de la realidad. Nival fue llevado de vuelta a la Tierra, mantenido en una instalación cómoda pero segura. Lo tratan como a un héroe traumatizado, un recurso valioso. Extraen de él todo lo que sabe sobre la biología del refugio, ignorando sus febriles advertencias sobre la cosecha. Cernían el oro y desechan la profecía. A veces, a través de mi conexión, siento a Nival.
No sus pensamientos, sino su dolor. Es una frecuencia constante y baja en el mar de datos. Pasa sus días en un observatorio privado mirando al cielo. No mira a Marte, mira al espacio profundo. Busca señales, cualquier indicio de que el sembrador se acerca. Se ha convertido en el vigilante solitario en el fin del mundo, un hombre atormentado por la certeza. Sabe que no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Sabe que cada obra de arte, cada descubrimiento científico, cada acto de amor en la tierra solo está endulzando la comida. La resignificación de nuestra existencia es la verdad que ahora vive en Nival y en mí. La humanidad no está en un viaje de progreso hacia las estrellas. Estamos en una jaula de oro, engordando para la matanza. La historia humana no es una epopeya de libre albedrío, sino la crónica de la maduración de una cosecha. No hay villano en esta historia. El sembrador no es malvado, como tampoco lo es un agricultor. Simplemente tiene hambre. Y su hambre es una ley fundamental del universo. Aeterna Stratos cree que pueden negociar, que pueden ofrecer la fusión en lugar de la cosecha. Están usando los datos que mi cuerpo proporciona para construir nuevos resonadores, más potentes. Planean ofrecer a toda la humanidad en un único y glorioso acto de trascendencia. No entienden que la fusión y la cosecha son lo mismo, visto desde ángulos diferentes. Simplemente están afilando el cuchillo para el carnicero, creyendo que están construyendo un puente. La proyección del futuro es clara para mí. Tendrán éxito en su plan. Activarán su red global de resonadores. Enviarán la invitación. Y el sembrador responderá. Habrá un momento de aparente éxtasis, una conexión global donde cada mente tocará a todas las demás. Un breve instante de utopía antes de la absorción final. La humanidad se convertirá en una nueva nota en la sinfonía. Una nota particularmente rica y compleja, quizás, pero solo una nota. Y luego, el silencio. A veces, en el silencio de mi habitación blanca, me concentro. Me esfuerzo contra los límites de mi nuevo estado. Y por un instante, logro controlar mi antigua mano. Lentamente la levanto, extiendo un dedo, y en la pared blanca y lisa, trazo una única palabra en el polvo invisible. El nombre de Nival. Es un gesto inútil, un eco de un fantasma, pero es una prueba de que en algún lugar, en las ruinas de quien fui, un hermano todavía recuerda a otro. Y en algún lugar de la tierra, Nival está en su observatorio, mirando a la oscuridad. Y en las noches silenciosas, cuando el viento sopla de la manera correcta, siente un sutil zumbido en la parte posterior de su cráneo. Un eco de mi canto, transmitido a través de una distancia imposible. No está solo con su conocimiento, estoy con él. El sembrador no lo ha olvidado. Ha sido marcado. Él es el testigo, y tendrá un asiento en primera fila cuando comience la cosecha. El ciclo no ha terminado. Para la tierra apenas ha comenzado.